Bueno, una vez que entramos entonces, o sea que una vez ese ácido graso está en la célula está en el interior de la mitocondria, va a comenzar el proceso de beta-oxidación. ¿Dónde ocurre? Y ocurre básicamente en tejidos como el hígado, como el corazón, como el riñón, el mismo tejido adiposo, el marrón, el tejido adiposo marrón, que es el tejido adiposo común. Ustedes saben que, digamos, no el común, sino el no común, perdón, quise decir. El tejido adiposo marrón, hay distintos tipos de tejido adiposo, lo habrán visto en histología, el tejido adiposo de tipo blanco, el tejido adiposo amarillo, el tejido adiposo marrón. Tienen distintas ubicaciones, son más abundantes, por ejemplo, el amarillo, el blanco son más abundantes en los recién neonatos para controlar la temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el marrón es el más abundante porque es rica en termogenina, también hablamos de esto hace unas clases anteriores. Pero bueno, tejidos como el hígado, el riñón, el corazón y el músculo son tejidos que cuentan con las enzimas que catalizan el proceso de la beta-oxidación. Estos tejidos, como dice acá, tienen una gran capacidad para poder oxidar ácidos grasos y coincide con que son tejidos de mucha actividad. Entonces, que posean las enzimas de la beta-oxidación les asegura que pueden obtener grandes fuentes de energía, ¿sí? Y acá estamos viendo, como está en la guía, cuáles son las reacciones que componen el proceso de beta-oxidación, que básicamente las podemos acotar a 3 reacciones, donde 2 de ellas son 2 reacciones de oxidación por deshidrogenación, donde los equivalentes de reducción sean llevados por coenzimas que van a translocar, por encontrarse esto ocurrir en la matriz mitocondrial, van a translocar sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria para producción de ATP, y también hay una reacción de hidratación, que simplemente es una acomodación, para la segunda oxidación por deshidrogenación, y en la última reacción, en la cuarta reacción, hay un desprendimiento, es una liasa que va a romper un resto acetilo y lo va a separar del resto del acilo que se está beta oxidando. Por lo tanto, la beta oxidación entonces la vamos a caracterizar como un proceso catabólico, una vía que comienza con un sustrato y termina con distintos productos, que básicamente está constituida por 4 reacciones, 2 reacciones de deshidrogenación que van a formar coenzimas reducidas, que transloquen sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria, una hidratación en el medio, y la reacción final, que es una reacción de ruptura, donde se va a producir una lisis y se va a separar una molécula de 2 carbonos que es el acetilcoenzima A. Por lo tanto, en cada vuelta de beta oxidación van a ocurrir estas oxidaciones, va a haber producción de coenzimas reducidas y la cadena del ácido graso se va a ir reduciendo en 2 carbonos por cada vuelta de beta oxidación. Por lo tanto, si lo que queremos es oxidar completamente a un ácido graso, ese ácido graso va a tener que dar tantas vueltas de beta oxidación, es decir, van a tener que cumplirse varios ciclos de beta oxidación, tantos como lo que sean necesarios para separar en unidades de 2 carbonos el total de carbonos de ese ácido graso. Por ejemplo, si se trata de un ácido graso de 16 carbonos, como es el ácido palmítico, que es el que no por cualquier cosa lo pongo como el ejemplo más común, sino porque es el ácido graso más abundante en nuestro organismo, evidentemente, si en cada vuelta se van a desprender 2 átomos de carbono, tendríamos que en principio decir que vamos a tener que dar 8 vueltas de beta oxidación para liberar esos 16 átomos de carbono en moléculas de 2 carbonos. Pero como en la última vuelta
no solamente se libera una molécula de acetilcoenzima A, sino que se liberan dos, entonces vamos a decir que por cada ácido graso vamos a tener que cumplir el número N de número de carbonos menos 1. O sea que si son 16 carbonos, N dividido 2, perdón, N dividido 2, que sería, si son 16 sobre 2, son 8 menos 1. Entonces, para un ácido graso de 16 átomos de carbono deberíamos dar exactamente 7 vueltas de beta oxidación para poder degradarlo a 8 moléculas de acetilcoenzima A, que se irán a oxidar completamente en el ciclo de Krebs. Las vamos a ir viendo ahora con detenimiento. Entonces, en la primera reacción de beta oxidación, ese ácido graso activado, el acilcoenzima A, sufre una primera reacción de deshidrogenación, una reacción que es catalizada por la acilcoenzima A deshidrogenasa, que como una óxido reductasa utiliza una coenzima, que en este caso es el FAD, que va a pasar de oxidado a reducido, porque va a llevarse los equivalentes de reducción que sean sustraídos de este ácido graso, que se transforma de acilcoenzima A en transenoilcoenzima A, es decir, en un ácido graso insaturado, que va a tener un doble enlace, que no se encontraba antes, entre el carbono alfa y el carbono beta. De aquí viene el nombre de beta oxidación, porque se va a ir produciendo oxidación en el carbono beta, entre el beta y el alfa, exactamente. Por eso se denomina beta oxidación. Siempre en cada ciclo, la primera oxidación que ocurra va a ser entre el carbono beta y el carbono alfa. Por eso el ciclo recibe el nombre de beta oxidación. Y ciclo porque se van a ir dando vueltas, ¿no? No porque termine y comience con lo mismo, sino porque es una vía de beta oxidación que va a ir girando. Entonces, se transforma entonces este ácido graso por la acción de la acilcoenzima A deshidrogenasa en este compuesto transenoilcoenzima A entre el carbono alfa y el beta. Luego una reacción de hidratación, se va a incorporar una molécula de agua, que son los que ustedes están viendo que están en color turquesa. Se incorpora una molécula de agua catalizado por esta hidratasa, que es la transenoilcoenzima A hidratasa. Incorpora esa molécula de agua ahí a ambos lados para, digamos, disolver ese doble enlace, saturarlo, perdón, no disolverlo, sino saturarlo, y este hidroxiacil, beta hidroxiacilcoenzima A, en una reacción catalizada por esta segunda oxidasa o deshidrogenasa, transforma al beta hidroxiacilcoenzima A en nuevamente acilcoenzima A, en beta-cetoacilcoenzima A, beta-cetoacilcoenzima A, que ha sufrido, como ustedes pueden ver, una segunda oxidación por deshidrogenación. Esos equivalentes de reducción se los lleva la molécula de NAD, que de oxidada pasa a reducida, y este beta-cetoacilcoenzima A, sí, entonces ahí sufre una reacción de una lisis por la acción de esta tiolasa, que lo que va a hacer es una liasa que va, como su nombre lo indica, una liasa que va a ejercer la ruptura, la liberación de una cadena de 2 carbonos, acetilcoenzima A, al nivel y le va a insertar un enlace tiólico, o sea, va a producir el corte a este nivel, va a sustraer esto, y va a insertar nuevamente un enlace, va a formar un enlace tiólico nuevo, en lo que queda en el resto acilo, conformando nuevamente una acilcoenzima.
que no es el mismo acilcoenzima A del cual partimos, porque es una acilcoenzima A que obviamente tiene 2 carbonos menos. Esos 2 carbonos menos es el resto acetilcoenzima A que ha sido liberado. Para que lo veamos con detenimiento, la primera reacción, la primera oxidación catalizada por la acilcoenzima A deshidrogenasa, como dijimos, va a generar un doble enlace en el carbono, entre el carbono beta y el carbono alfa, y ese doble enlace, esa insaturación se va a producir por la sustracción de los equivalentes de reducción que van a ser portados por el FAD, que de oxidado va a pasar a reducido y transformarse esto en el transenoil, una acilcoenzima A insaturado, transenoil coenzima A. Esto, por la acción de esta hidratasa, se incorpora esa molécula de agua, se satura ese doble enlace y se incorpora este oxidrilo y el hidrógeno, que parte de ese hidrógeno va a ser tomado por el NAD, catalizado por esta beta-hidroxiacilcoenzima A para transformar este hidroxiacilcoenzima A en beta-cetoacilcoenzima A. Y en la última reacción, la tiolasa se encarga de romper en la unión, liberar el acetilcoenzima A, ingresar una nueva coenzima A, y por eso es una liasa que va a romper y liberar el acetilcoenzima A y va a insertar va a generar una nueva unión tiólica, por eso tiolasa. ¿Tá? Entonces, en cada vuelta se va a liberar acetilcoenzima A y nuestro ácido graso va a quedar reducido en 2 carbonos menos. Ese acilo con 2 carbonos menos vuelve a ingresar al ciclo de oxidación, ya vuelvo con esto. ¿Y cuántas vueltas de este proceso de beta oxidación vamos a tener que dar? Vamos a tener que dar tantas vueltas, menos 1, como la mitad de átomos de carbono que tenga nuestra cadena. Vuelvo a decir, si tenemos un ácido graso de 16 carbonos, el número de ciclos de beta oxidación que vamos a tener que dar va a tener que ser el número de carbonos dividido 2 menos 1. Entonces, si tenemos un ácido graso de 16 carbonos, se van a cumplir exactamente 16 sobre 2, 8, menos 1, 7. 7 ciclos o vueltas de beta oxidación, del 16 al 14, del 14 al 12, del 12 al 10, del 10 al 8, al 6, al 4, y en la última, evidentemente, se van a liberar 2 ácidos grasos juntos que permitan obtener las 7 vueltas de beta oxidación. En cada ciclo de beta oxidación vamos a estar generando 2 moléculas reducidas, una de FAD y otra de NAD, que la de FAD, al ingresar por el complejo 2 en la cadena y translocar sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria, va a generar 2 ATP, y la de NAD, al translocarse a la cadena respiratoria, va a generar 3 ATP. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos hacer es el balance energético solamente de la beta oxidación, lo que deberíamos decir es que si tuvimos que obtener a partir de la oxidación del palmítico, ¿no? De 16 átomos de carbono. Obtuvimos 8 moléculas de acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque 16 dividido 2, que son los carbonos que tiene el acetato, son 8 moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, el producto que se formaron fueron 8 moléculas de acetilcoenzima A. Ya vamos a ver que si esos acetilcoenzima A continúan hacia su oxidación total en el ciclo de Krebs, lo que vamos a obtener es por cada acetato que ingrese 12 moléculas de ATP. Si son 8 moléculas de acetato, el total van a ser 96 moléculas de ATP. Y lo que vamos a obtener a través de las moléculas reducidas, ¿cuáles van a ser? Dijimos que la cantidad de vueltas
van a tener que ver con la cantidad de átomos de carbono que tengan utilizando esa formulita de recién. Entonces, si eran 16 átomos de carbono, 16 sobre 2 son 8, menos 1 son 7 vueltas. Y por cada vuelta vamos a generar un FAD y un NAD, o sea que estaríamos generando 2 ATP en la cadena respiratoria por cada FAD y 3 ATP por cada NAD. Si a eso los multiplicamos por 7, serían 2 ATP por 7, 14, 3 ATP por 7, 21. O sea que en total serían 35. Que eso lo podríamos decir directamente como si obtenemos 2 ATP, 2 ATP por cada FAD y 3 ATP por cada NAD, como vamos a obtener una molécula de FAD y una de NAD, en cada vuelta estaríamos obteniendo 5 ATP. Si tenemos que dar 7 vueltas, 5 por 7 serían 35. De esta manera, o como ustedes lo quieran obtener, estos 35 ATP más los 96 ATP que se obtienen por la oxidación de los acetatos activos, de los acetatos activos o acetilcoenzima A, el balance energético de la oxidación total de un mol de ácido palmítico que tiene 16 carbonos, me generaría 131 ATP, a los que les tengo que restar los 2 ATP iniciales que tuve que gastar para activar a ese ácido palmítico a palmitoilcoenzima A. Entonces, de 131 menos 2 me quedan 129. Este es el rendimiento energético de la oxidación total de un mol de palmitato o ácido palmítico, contando todo, contando lo del ciclo de Krebs, contando, ¿se dan cuenta? Si solamente tuviéramos que contar lo que se forma por beta oxidación, lo único que tenemos que contar es el poder reductor, que son una molécula de FAD y una molécula de NAD por cada vuelta, y dependerá la cantidad de vueltas, el largo de cadena, y la cantidad de acetatos activos que se forman, que también obviamente depende de la cantidad de carbonos que tenga esa cadena. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Porque también de cajón va a haber una pregunta sobre el balance energético que puede ser del palmítico, del oleico, o sea, que sea de 16 carbonos, de 18 carbonos, que sea del láurico de 12 carbonos. ¿Quieren que hagamos otro? ¿Que hagamos del láurico, por ejemplo? ¿Cómo sería? Bueno, profe. Bueno, Si, por ejemplo, tuviésemos que oxidar completamente una molécula de ácido láurico, ¿qué tendríamos que contar? 2 ATP de gastos para activarlo desde ácido láurico o laurato a laurato lauritoilcoenzima A, ¿sí? 2 inicial gastamos siempre para cualquier ácido graso. Después, ¿qué vamos a tener? Si tiene 12 átomos de carbono, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima A vamos a producir? 5. 6. Ah, 6. 6. 6, porque simplemente para ver cuántas moléculas de acetilcoenzima A, lo único que tenemos que hacer es dividir por 2. Entonces, acá son 12, serían 6 moléculas de acetilcoenzima A. Si cada molécula de acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs, 6 por 12 sería ¿cuánto? Sería 72. 72. En vez de 96 sería 72. ¿Sí? Bien. A ver si tengo un lápiz. Acá no tengo lápiz para anotar. Pero bueno, entonces, 2 de gastos más 72 de su oxidación en el ciclo de Krebs, serían 70, ¿verdad? Hasta acá tendríamos 70. ¿Y cuánto ATP formaríamos por fosforilación oxidativa por lo que se forma? ¿Cuántos ciclos de beta oxidación tendríamos que generar para oxidar completamente a la molécula? Si son 12, 5. exacto, si son 12 átomos de carbono, yo tendría que hacer 12 dividido esta formulita. 12 dividido 2, 6, menos 1, 5. Por lo tanto, la cantidad de ciclos
Si se trata del ácido láurico, sería 5 ciclos. Si en cada ciclo se forma un FAD y un NAD, en cada ciclo yo estaría formando, por fosforilación oxidativa, 5 ATP. Por 5 serían 25. Entonces, 25 sumados a los 72 de acá serían 25, y 72, 97. ¿Sí? Profe, pero no se le había restado Sí, los dos. 97 menos Perfecto, 2. 97 menos 2, 95. ¿Está? O si quieren, los 70 que nos quedaron, que ya le restamos los dos, 70 más 25, 75. O sea que la oxidación total de un mol de ácido láurico me generaría 75 moles de ATP. ¿Se entiende 95, profe. esto? 95. 95. 95, perdón, exacto. 95, ¿está? 75 era lo que se forma de cosas. Sí, está bien. 75. ¿Estamos? 95, perdón. 95 moles de ATP, la oxidación total de un mol de ácido láurico. ¿Estamos ok con esto? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sigo entonces. Esto hasta acá creo que es lo más importante. Conocer el nombre de las enzimas del proceso de beta-oxidación, que esas enzimas se encuentran en la matriz mitocondrial, que son 2 deshidrogenasas, conocer la función de la tiolasa, dónde ocurre, y saber lo del balance energético, etcétera, etcétera. Todo eso son casi preguntas de cajón para este tema. ¿Estamos? Simplemente para mencionarles que no todos los ácidos grasos son de cadena par de números de carbonos, entonces aquellos ácidos grasos que no tengan número par de número de carbonos no es que no pueden ser beta oxidados, pero previamente para ser beta oxidados, o mejor dicho, son beta oxidados, pero en la última ruptura tiolítica ocurren estas reacciones. Se transforman estos ácidos grasos en otro tipo de compuestos que tampoco es necesario que sepan estas reacciones, no es necesario, pero simplemente se los comento para que sepan que aquellos ácidos grasos que no son de cadena par también pueden ser beta oxidados, pero que en la última reacción, ocurre una reacción diferente. No termina con la ruptura tiolítica, sino que la ruptura tiolítica ocurre de una manera diferente. ¿Estamos? Pero los ácidos grasos de cadena par también pueden ser beta oxidados, ¿está? Tienen una reacción extra, nada más. Bueno, no estaba en el temario de la clase de hoy, del taller, lo de los cuerpos cetónicos, pero es necesario que lo sepan porque está en el programa general y yo creo que también en el teórico se los deben haber dado. ¿Qué son los cuerpos cetónicos y para qué sirven? Los cuerpos cetónicos se forman cuando, digamos, el ciclo de Krebs no, por ejemplo, cuando empieza a escasear la energía y entonces el oxalacetato, que es el primer sustrato del ciclo de Krebs, comienza a ser demandado con fines gluconeogénicos. Es decir, ustedes saben que la gluconeogénesis es la vía metabólica, y préstenme atención con esto, porque esto también va a ser importante, por ejemplo, para la próxima evaluación integradora. La próxima evaluación integradora, que ya va a ser la última, va a ser el día 12 de noviembre, lo saben eso, ¿no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. el próximo martes 12 de noviembre, creo que es martes, 12 de noviembre, a ver, ¿es martes o jueves? Es jueves. Jueves, El próximo nos dijeron. jueves, sí. El jueves 12 de noviembre va a ser la última evaluación integradora. Esta evaluación integradora va a comprender todos los temas vistos hasta integración y regulación metabólica, ¿sí? Y lo que hay que tener es bien claro cómo funciona el metabolismo celular. La clase que viene vamos a hacer todo un ensayo de lo que probablemente se evalúe en la evaluación integradora, que necesito que la aprueben,
porque ya hay algunos que no han aprobado la primera evaluación. Entonces, la segunda sí o sí hay que aprobarla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este tema de la formación de los cuerpos cetónicos es un tema que va a estar incluido, por eso se los doy, se los incluyo en la clase de hoy. Bueno, ¿cuándo se forman los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos se forman y la reacción se denomina cetogénesis cuando el ciclo de Krebs no puede funcionar completamente. Entonces, la cantidad de acetilcoenzima A que hay producto de la degradación de los hidratos de carbono, de la degradación de las cadenas carbonadas, de los aminoácidos o de la degradación de los ácidos grasos, como acabamos de ver, que se obtiene acetilcoenzima A, no pueden ingresar todos al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oxalacetato. ¿Y por qué? Y porque el oxalacetato está siendo demandado con fines gluconeogénicos. ¿Por qué? Y porque hace falta formar glucosa con otros fines, y entonces ese oxalacetato está siendo derivado hacia la vía gluconeogénica. Como no hay mucho oxalacetato, entonces estos acetilcoenzima A, en vez de ingresar al ciclo de Krebs, porque no pueden ingresar al ciclo de Krebs, derivan hacia otras vías. Una vía puede ser la síntesis de ácidos grasos. Pero si, por ejemplo, lo que hace falta es energía y no almacenar, sino lo que hace falta es producir energía, se forman estos cuerpos que se denominan cuerpos cetónicos, que cuando hay falta de energía, estos cuerpos cetónicos pueden ser metabolizados con fines energéticos. ¿Se entiende entonces esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, estos cuerpos cetónicos, cuando estos acetilcoenzima A no pueden ingresar al ciclo de Krebs, entonces deriva hacia la formación de cuerpos cetónicos. Como lo dice ahí, para esto es necesaria la presencia de oxalacetato para que funcione el ciclo de Krebs. Si la cantidad de oxalacetato es insuficiente porque se está derivando hacia otras cosas, los acetatos activos van hacia la formación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, la cetogénesis ocurre principalmente en el hígado, y los compuestos que se forman son estos, son 3, y se denominan acetoacetato, es el más importante, acetoacetato, que es como la condensación de 2 acetilcoenzima A, se forma este acetoacetato, y a partir del acetoacetato se forman estos otros 2 compuestos que son la acetona y el 3-hidroxibutirato. En conjunto, acetona, acetoacetato y 3-hidroxibutirato son lo que llamamos los cuerpos cetónicos. ¿Para qué se utilizan? El hígado es el principal productor porque posee las enzimas para formar para formar el acetoacetato, la acetona y el 3-hidroxibutirato, pero no los puede usar. Y una vez más, acá vemos como el hígado es un órgano tan noble que solo se queda con glucosa y la fosforila cuando se asegura que todos los otros tejidos las tiene. Forma cuerpos cetónicos que él mismo no los utiliza, pero los manda a tejidos como el cerebro, como el músculo, como el corazón, por ejemplo, cuando esos otros tejidos están demandando energía, y entonces o se está formando glucosa por vía gluconeogénica o en definitiva se van a utilizar estos cuerpos cetónicos. Solo se utilizan estos cuerpos cetónicos como fuente de energía en situaciones metabólicas especiales, como por ejemplo un ayuno prolongado o cuando hay una desregulación de la vía glucolítica, que la vamos a ver la semana que viene, que se denomina diabetes. El aumento de los cuerpos cetónicos provoca un cuadro que se denomina acidosis metabólica, que es lo que les da el típico aliento ácido a los diabéticos, a los pacientes diabéticos, cuando los diabéticos están en una situación de descontrol de su diabetes, cuando no se han inyectado suficiente insulina o etcétera, etcétera. Y el aumento de los cuerpos cetónicos aparecen en sangre cuando tenemos ayunos prolongados. Por ejemplo, es uno de los síntomas con los que se controlan, con los que una pediatra tiene, por ejemplo, para controlar a un adolescente que está haciendo
que está haciendo dietas no controladas, no vigiladas, y entonces no dice, está perdiendo peso, y la mamá preocupada la lleva al médico porque no sabe qué es lo que le pasa. Y el incremento de los cuerpos cetónicos es una señal que indica que esa persona está haciendo ayunos prolongados. De hecho, estas dietas que hay hoy muy en boga, estos ayunos esporádicos y ayunos prolongados, lo que hacen es aumentar la producción de cuerpos cetónicos, que por un lado, todas estas dietas keto, por un lado, digamos, puede ayudar a perder peso, pero no se pueden sostener en el tiempo. No se pueden sostener en el tiempo, porque tejidos como el tejido nervioso y el mismo músculo cardíaco, por un tiempo se bancan usar a los cuerpos cetónicos como fuente de energía, pero no mucho tiempo. Entonces, después de un tiempo comienza a ser tóxico. Simplemente acá les dejaba cuáles son las reacciones para producción de, para la formación de los distintos cuerpos cetónicos. No las tienen que saber, no es necesario que las tengan en cuenta. Simplemente se los dejaba ahí para que ustedes las vean cuáles son. Y sí remarcarles que el hígado es el principal productor de estos cuerpos cetónicos, pero que son rápidamente exportados y que solamente son utilizados, o digamos, solamente se realizan cuando, por ejemplo, el oxalacetato se deriva hacia la gluconeogénesis. Y por favor, recuerden esto que les estoy remarcando, en qué condiciones se sintetizan cuerpos cetónicos. Y cuando el ciclo de Krebs no está funcionando a pleno, ¿por qué? Porque el oxalacetato se deriva hacia la formación de glucosa por vía gluconeogénica. Esta es una pregunta de la evaluación integradora. Así es que recuérdenlo, ¿está? Bien. Por eso se los puse a este tema. A expensas de que no alcancemos a ver todos los otros. ¿Qué estamos? Bueno, me quedan 15 minutitos para terminar la clase. ¿Cómo están? ¿Hasta acá están? ¿O los he perdido? No, profe, sí estamos. Estamos, profe. ¿Están? Bueno, ¿quién más? Le escucho dos voces. A ver quién está. Tomás, Lucas, lo escucho. ¿A quién más? A mí, profe. A Juliana. Profe, Bueno, algunas voces más escucho. ¿La Bendecina entró a la clase? profe, eso quería decirte. Yo entré a las 1:30 pasada, pero no la quería interrumpir. Pelinsky, Sofía, no la quería interrumpir. Bueno, Profe, déjame yo también que... entré. ¿Nair? Le Bueno. escribí por el chat, pero no le quería molestar tampoco. Ahí les pongo. Pelinsky. Sí. Bueno. Jerez Nair. Bueno, listo. Si alguien más, si Ángelo entró, que me avise. Bueno, vamos a terminar la clase con esto, con este compuesto, que, digamos, un poco habla de las vías de utilización de los ácidos grasos. Estuvimos hablando simplemente de la vía catabólica de utilización de esos ácidos grasos con fines energéticos, que es la beta-oxidación. Pero los ácidos grasos son utilizados, de hecho, la mayor parte de los acetatos activos son utilizados, por ejemplo, para la síntesis de colesterol. Y otros ácidos grasos, como por ejemplo el ácido araquidónico, que es un ácido graso que se encuentra, un ácido graso insaturado, muy insaturado, que se encuentra en las membranas de las células de nuestro organismo, es el precursor, es la molécula precursora para la síntesis, que acá está indicado como fosfolípido de membrana, es la molécula precursora, y esto también es pregunta de parcial, el ácido araquidónico, o sea, las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, que son moléculas que son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, tienen distintas funciones, pero muchas de ellas actúan en las reacciones, en los procesos inflamatorios. La síntesis de prostaglandinas son las
las moléculas que se sintetizan en respuesta a un estímulo que va a desencadenar una inflamación. Y de hecho hay toda una serie de moléculas hoy que son los que se denominan los AINES, que son fármacos que son destinados a inhibir la producción de este tipo de compuestos como son las prostaglandinas. ¿Tá? Entonces, son un grupo de moléculas prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, y a su vez con sus derivados, los distintos tipos de prostaglandina, prostaglandina E1, prostaglandina E2, prostaglandina G, que están involucrados en diferentes funciones, pero todas ellas tienen como precursora a un fosfolípido de membrana que es el ácido araquidónico, y esa es la pregunta de parcial. A partir del ácido araquidónico, que es la sustancia que actúa como precursora de estas moléculas, la acción de unas enzimas que reciben el nombre de ciclooxigenasas, ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, va a transformar, la fosfolipasa que va a transformarlo, va a liberar al ácido araquidónico o el ácido araquidónico como libre, va a actuar como la molécula precursora de todas estas moléculas que les mencioné recién, prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxanos, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos, que cada una de ellas van a tener funciones, sobre todas, ahí cada una de ellas tienen más o menos la función que cumplen, pero todas se sintetizan a partir de este precursor que es el ácido araquidónico por el desdoblamiento que ejercen estas enzimas que en conjunto se denominan ciclooxigenasas y de las cuales hay dos isoformas, la COX-1 y la COX-2. ¿Sí? Estos medicamentos de los que les mencioné, que ustedes los conocerán más que yo, el ibuprofeno, por ejemplo, es uno de ellos, son los inhibidores de estas ciclooxigenasas y se los conoce como antiinflamatorios de segunda generación porque son antiinflamatorios no esteroideos. Digamos, mucho tiempo atrás, los únicos fármacos que existían con acción antiinflamatoria eran los glucocorticoides, pero los corticoides tienen, digamos, muchos efectos secundarios. Entonces, surgieron este tipo de compuestos que son antiinflamatorios no esteroideos, por eso su sigla AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que son un conjunto de moléculas de fármacos que actúan inhibiendo a estas enzimas, a las ciclooxigenasas, sobre todo a la ciclooxigenasa 2, a la COX-2, que es la inducible, que es la que, digamos, puede ser activada justamente por algunos estímulos que provocan las respuestas inflamatorias. Muy importantes para la práctica odontológica, porque ustedes se van a enfrentar muchísimas veces con pacientes que lleguen muy doloridos, con un absceso, y lo que le van a tener que, digamos, prescribir van a ser antiinflamatorios, que obviamente van a comenzar ustedes con antiinflamatorios de tipo no esteroideo, dependiendo de la inflamación del caso que sea. Si tienen que hacer una extracción, tendrán que poner un antibiótico y probablemente un corticoide que sea más fuerte, pero ante los dolores primarios, las inflamaciones primarias, van a utilizar a este tipo de sustancias que son los AINES, que son antiinflamatorios de tipo no esteroideos, o los antiinflamatorios de primera generación, como las aspirinas, el ácido acetilsalicílico. Después vino el ibuprofeno y todo ese tipo de cosas. No se enrieden con este cuadro, simplemente yo se los muestro para que vean las múltiples funciones que tienen cada uno de estos compuestos. Pensé que tenía otra diapositiva más con el tema específico. Por ejemplo,
las prostaglandinas, que son las principales moléculas involucradas o liberadas ante una inflamación, tienen acción sobre todo como vasodilatadoras, también para la modulación de la musculatura lisa. Algunas de ellas tienen función, los tromboxanos, por ejemplo, tienen una función más específica antiplaquetaria. Bueno, tienen distintas funciones que tampoco es necesario que las sepan, no se les va a tomar exactamente la función. Más bien lo que se va a tomar es cuál es la sustancia que actúa como precursora de todo este tipo de sustancias, que es el ácido araquidónico, y cuál es la principal enzima o las isoformas de enzimas que están involucradas en la producción de los distintos componentes estos. Sin lugar a dudas, bueno, como les decía, hay una COX que no es inducible, que es constitutiva, o sea que siempre está activada. En cambio, la COX-2 es la inducible y es la que es, blanco más de ataque de los AINES, ¿no? Los AINES se ocupan básicamente de estos porque son los que se ven involucrados en las respuestas básicamente más inflamatorias. Y simplemente para terminar la clase, mencionarles, porque es una de las preguntas que ustedes tienen, cómo estas prostaglandinas, producto a partir del ácido araquidónico y por la acción de las COX, se forman estas prostaglandinas. Uno de estos tipos, la prostaglandina E2, es una de las moléculas que vamos a tener muy elevados ante un proceso inflamatorio, como es el caso, por ejemplo, de la periodontitis. Ustedes saben que la periodontitis es la enfermedad, la afección bucal con mayor prevalencia entre todas las enfermedades del sistema estomatognático. La periodontitis es una enfermedad muy frecuente que justamente, ocurre cuando a partir de, como el caso que se les presentaba de la chiquita en la evaluación integradora 1, cuando todos aquellos factores cariogénicos a su vez dejan que se incrementen, no solamente van a producir la caries dental, sino que la deposición de una placa que se convierta en sarro va a terminar produciendo una inflamación en el epitelio, en las encías, y ese proceso inflamatorio, cuando microorganismos se ubican en el espacio, en la gingiva, produzcan primero una gingivitis, que sería la inflamación de la gingiva, y eso continúe en el tiempo, va a terminar produciendo un cuadro inflamatorio que recibe el nombre de periodontitis. El problema es que la liberación de esas prostaglandinas en ese proceso inflamatorio va a producir la reclutación de otro tipo de moléculas, como por ejemplo aumentar la proliferación y diferenciación de los osteoclastos en el hueso. ¿Por qué? Porque van a aumentar especies como, por ejemplo, yo no sé si ustedes habrán nombrado hablar, el RANG ligando, bueno, moléculas que en definitiva lo que van a hacer es aumentar el proceso de resorción ósea. ¿Ustedes han visto esto en histología? La producción por los osteoclastos de RANG ligando, osteoprotegerina, y el interjuego entre RANG ligando y osteoprotegerina, cómo activa el proceso de resorción. ¿Lo han visto o todavía no? Muy por encima en biología vimos algo. En biología. Que yo me acuerdo sí que mencionaban la rank L y... Bueno, son como mecanismos de señalización que se desencadenan en el interior de los osteoclastos. Los osteoclastos, ustedes saben que son las células que resorben el hueso, que van a erosionar, a producir toda una laguna ácida y van a resorber ciertas partes del hueso que, digamos, que en principio en el proceso de remodelación
tenga que ser removido, pero en el caso de, en respuesta a un proceso inflamatorio, se van reclutando células que se terminan transformando en osteoclastos. Ustedes sabrán por histología que los osteoclastos son células que derivan del linaje de macrófagos que se reclutan y se transforman en osteoclastos, se fusionan en estas megacélulas que son los osteoclastos, y los osteoclastos tienen sistemas de señalización que producen sustancias que, digamos, van a favorecer el proceso de resorción ósea. Entonces, en respuesta a la liberación de este tipo de sustancias como la prostaglandina, cuando se, digamos, van a tener distintos blancos de acción, van a penetrar en el hueso, activar a la función de los osteoclastos para que desencadenen la resorción ósea, y a nivel de los fibroblastos, por ejemplo, la producción de estas metaloproteinasas, que son las que van a empezar a degradar a los proteoglicanos, que en conjunto con la resorción ósea van a ir produciendo la destrucción del tejido blando y del tejido mineralizado, del tejido óseo, y entonces por eso es lo que da lugar a la periodontitis. La periodontitis entonces es la enfermedad resortiva del hueso que va a ir socavando el hueso, que se encuentra por debajo, rodeando a la pieza dental, y obviamente una pieza dental que va perdiendo el hueso que lo mantiene anclado, empieza a ganar movilidad. Una pieza que gana movilidad con la masticación y demás, se pierde. Entonces, el proceso, la enfermedad periodontal es la enfermedad más prevalente del sistema estomatognático, y es una enfermedad con la que ustedes se van a enfrentar en la práctica de su profesión, en la práctica profesional, y deben conocer cómo es el mecanismo, que esto lo van a volver a tomar obviamente en fisiología y en periodoncia, tienen materias específicas de esto, pero un poco para que conozcan la bioquímica de qué es lo que, desde el punto de vista bioquímico, cuáles son los procesos que están ocurriendo, desencadenados como por la liberación de prostaglandinas, una respuesta inflamatoria, ¿no?, que desencadena todas estas acciones. Bueno, no hay que abundar en este punto más que entender este gráfico que ustedes tienen acá. Puede llegar a haber en el parcial alguna pregunta específica más que nada de la parte de cuál es la relación entre las prostaglandinas y la enfermedad periodontal, si tienen alguna opción sobre los osteoclastos, sí. Si tienen alguna acción sobre las metaloproteinasas del tejido conectivo,